Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. He escuchado con atención todos y cada uno de los expositores previos que hacían referencia que aquí, en el tratamiento de este proyecto que modifica la Ley de Riesgo de Trabajo, estamos legislando en detrimento de los trabajadores en la República Argentina, que esta reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo viene a garantizarle ganancias a las aseguradoras de riesgo de trabajo, que con toda esta legislación lo que estamos haciendo es garantizar dividendos, perjudicando y restringiendo derechos y conculcando derechos de los trabajadores. Yo les quiero advertir a los que dicen eso, que nosotros no venimos a votar esa reforma. Nosotros no venimos a limitar derechos de los trabajadores. Nosotros no venimos a conculcar derechos de los trabajadores, sino que muy por el contrario, lo que intentamos hacer con esta reforma es garantizar que las prestaciones, que las indemnizaciones, que todos y cada uno de los derechos que tienen los trabajadores cuando tienen una enfermedad o cuando ocurre un accidente, lleguen lo más rápido posible, lleguen con la menor dilación, porque aquí se ha dicho que hay una parte débil de la relación laboral y producto de que existe una parte débil de la relación laboral se establece lo que se denomina el principio protectorio. Y esto cualquiera que haya hecho o ejercido el derecho laboral o que haya participado en la actividad sindical sabe todas las derivaciones que tiene el principio prooperario, el principio de la norma más favorable al trabajador y todos los principios que se derivan de esa relación desigual, que es la relación de trabajo, porque hay subordinación técnica, económica y jurídica, y por lo tanto el Estado, el derecho, tiene que salir a asistir a esa parte débil. Y nosotros no podríamos esta noche legislar en contra de esa parte débil, sino que por el contrario, señor presidente, tenemos que salir a reforzar esa posición. Y por lo tanto no voy a permitir que nos corran por izquierda y nos digan que nosotros estamos legislando en favor de las ART, porque no es cierto. Porque si fuese así, que me expliquen cómo le estamos sacando el negocio de 1 millón de trabajadores que actualmente van a tener la posibilidad las provincias y los municipios, más de 1000 municipios y más de 9 provincias, de generar los autoseguros de riesgo de trabajo. Y a partir de allí, la imposibilidad de que muchas aseguradoras de riesgo de trabajo terminen asegurando a empleados estatales en la República Argentina. Díganme qué negocio le estamos asegurando a las aseguradoras de riesgo de trabajo cuando en el marco de esas comisiones médicas que van a ser obligatorias, que van a ser exclusivas y excluyentes, le obligamos a las ART a pagar los honorarios de los profesionales que intervienen por la parte débil, por el trabajador. Estas son las cosas que no dicen quienes demonizan la ley. Estas son las cosas que no dicen quienes se encarnizan con la ley y sostienen que lo que estamos haciendo es debilitar esa posición, que estamos impidiendo el acceso a la justicia, que esa norma va a ser inconstitucional y nos meten el miedo de la inconstitucionalidad. Pues yo quiero decir aquí que no es inconstitucional, que es inmoral, que nosotros y los que defienden la negativa y el rechazo a esta ley, que se hagan cargo del sostenimiento del statu quo. Es inmoral que tengamos 120.000 juicios al año que tienen una duración promedio de 3 años y no hagamos nada al respecto para solucionar la situación, porque son trabajadores que no acceden a las prestaciones, porque justamente es la parte débil de la relación laboral, la que no tiene espalda, la que no puede esperar. Kicillof lo decía, prácticamente lo reconocía, cuando sostenía que las ganancias de la ART estaban dadas en el juego del tiempo transcurrido entre el inicio del siniestro y el pago del litigio. Piensen el pingüe negocio que le hacemos con el sistema actual a las ART, donde garantizamos que desde el momento que ocurre el siniestro cobra más allá de los 3 años. Y esto es lo que nosotros no queremos que ocurra. Nosotros queremos un proceso rápido. 120.000 denuncias que tienen una duración promedio de 3 años. En el año 2012, cuando el kirchnerismo
cuando los que se sientan de aquel lado reclamaban la modificación de la ley de riesgo de trabajo, cuando Cristina Fernández de Kirchner hablaba de los caranchos y la industria del juicio, en la República Argentina existían la mitad de litigios en sede judicial. No eran 120.000 los litigios, sino que eran 60.000. Y allí sí había industria del juicio, y allí sí había necesidad de defender los derechos de los trabajadores. ¿Pero qué hacían para defender los derechos de los trabajadores? Los conculcaban y los cercenaban. Pero decían justamente lo contrario, que estaban defendiendo a los trabajadores. Entonces, señor presidente, yo creo que esta reforma, estableciendo las comisiones médicas con carácter obligatorio, pero que no excluyen la revisión judicial, y esto es importante decirlo. Pero más trascendente que decir eso es recordar por qué esta norma no va a ser inconstitucional, por qué esta norma no se ajusta a los precedentes del fallo Castillo, que en innumerable cantidad de veces lo hemos escuchado decir aquí en esta sesión, que se va a aplicar el fallo Castillo y a partir de allí se va a declarar la inconstitucionalidad. Porque la situación de hecho y de derecho es absolutamente distinta. Porque en el fallo Castillo, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunció es que el Gobierno federal, el Congreso Nacional, estaba invadiendo competencias que eran de las provincias y no había adhesión por parte de las provincias. Esto es, se había ideado un sistema en donde intervenían las comisiones médicas, pero las resoluciones de las comisiones médicas eran, en definitiva, resueltas por los tribunales federales. Y a partir de allí, la Suprema Corte de Justicia, con razón, dijo que no podía absorberse la competencia federal, sino que, por el contrario, se trataba de legislación común que era competencia de las provincias. Y aquí está la clave que define la suerte de este proyecto. El artículo 4, cuando todo este sistema se ordena y se ejecuta y comienza a funcionar a partir de la adhesión de las provincias. El artículo 4 lo dice expresamente, señor presidente. Se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al presente título. La adhesión, precedentemente referida, importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1, 2 y 3 de la presente ley. Este artículo tiene una razón de ser. Justamente es el que purga cualquier tipo de vicio o de inconstitucionalidad que tiene la ley, porque respeta las facultades que le son propias a las provincias, que terminan siendo delegadas en el caso de adherir al Gobierno Nacional. Por último, señor presidente, y para terminar, quienes hoy critican esta reforma, que son en su gran mayoría la bancada del kirchnerismo, cuando ese kirchnerismo se disfrazaba de menemismo en el 95, nos regalaba la ley de riesgo de trabajo. Y 5 años después, en nombre del modelo nacional y popular de justicia con inclusión, nos regalaron una reforma a esa ley de riesgo de trabajo que era inconstitucional, y siempre defendiendo supuestamente las banderas de los trabajadores. Yo les pido, y los llamo a la reflexión, señor presidente, porque que los lobos reclamen por libertad se entiende porque son lobos, pero que los carneros les hagan coro solo demuestra una cosa, señor presidente, que son carneros. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.